Hoy les vengo a hablar de un tema muy importante para la salud, que es el estrés. Primero quería comenzar y hacerlos reflexionar sobre estas preguntas. ¿Realmente sabemos lo que es el estrés? Más allá de lo que nos venden los medios, más allá de lo que nos venden las redes sociales como Facebook, Instagram, etcétera. Es un tema muy importante para la salud que todos lo sufrimos día a día. ¿Qué harían ustedes si yo les dijera o les preguntara si piensan que es un mecanismo natural de nuestra salud, es un mecanismo fisiológico para manejar las situaciones adversas hacia la persona? Quizás ustedes dijeran, si esta persona me dice que el estrés es un mecanismo natural de nuestro cuerpo, eh, no le creería, ¿no? Es lo que la mayoría de las personas piensan, que el estrés es malo. En realidad el estrés no es malo. El estrés es sumamente fundamental para nuestro cuerpo y para nuestra mente. Es un mecanismo de alarma. El estrés, como tal, recupera la homeostasis de nuestro cuerpo. El estrés a nosotros nos sigue desde la época que somos cazadores y recolectores. Es un mecanismo de alarma que se enciende ante la percepción de un estímulo dañino o un peligro. ¿Cómo se enciende? Se produce una descarga inmediata de adrenalina y un corticoide endógeno que se llama cortisol. Todos sabemos que la adrenalina sostenida en el tiempo no es tan buena y que el cortisol es un corticoide. Todos sabemos los efectos de los corticoides a largo plazo, pero nuestro cuerpo, en este caso, al visualizar el peligro, libera corticoides y adrenalina que nos preparan para luchar o para huir. Este es el caso de, por ejemplo, cuando percibíamos un peligro tangible, como por ejemplo un depredador como un león. Nosotros en este momento teníamos segundos para activar un sistema de alarma que contrajera los músculos, que nos llenara de oxígeno lo que son los músculos y las vísceras para poder correr. En este caso aumenta la presión, se libera gran cantidad de glucosa a la sangre, hay una taquicardia, hay toda una activación del sistema simpático, ¿sí? En contra de lo que son las actividades neuronales, como el pensamiento. Nosotros no reflexionábamos si teníamos que escapar o no del león, porque si no ya éramos comida, básicamente. Entonces nosotros salíamos corriendo. En este momento, el cuerpo, después de que pasa el peligro, vuelve a la calma, recuperando su homeostasis fisiológica natural, bajando las pulsaciones, volviendo a dilatar un poquito las pupilas, bajando la presión sanguínea, recuperando todo lo que es la energía, ¿sí? Volviendo al estado de calma para que podamos analizar el peligro ocurrido. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando este nivel de alarma se vuelve constante y aturde a la persona? Este nivel, sostenido en el tiempo, como por ejemplo cuando uno tiene problemas constantes que no puede resolver, ya no son el estrés agudo normal de nuestro cuerpo, se transforman en estrés crónico, sumamente deleterio para nuestro cuerpo y nuestras células. ¿Cómo lo llamamos? Lo llamamos distrés, distinto de lo que es el eustrés, que nos hace bien y forma parte de nuestros mecanismos de defensa. El distrés es deleterio porque empieza a dañar a la persona, tanto en lo físico como en lo psicológico. Empezamos a tener problemas en la relación con las personas, empezamos a estar irritables, empezamos a tener problemas en lo que es la memoria, la comprensión, la empatía, todas las funciones superiores se ven disminuidas, el cerebro empieza a sufrir este desgaste continuo de lo que representan los corticoides en sangre, se empieza a depositar lo que es grasa a nivel central en el cuerpo, en las arterias, aterosclerosis, problemas como la contracción indebida de las arterias coronarias. Esto nos puede llevar a un infarto, a múltiples problemas de salud, a diabetes. Esto es lo que estamos viviendo. La situación donde el estrés agudo pasa del primer estado, que es el estado de alarma, a un estado de resistencia, que es el segundo nivel de ataque a nuestro cuerpo, el estrés crónico. Si hasta ahí no pudimos solucionarlo, no pedimos ayuda, no aprendemos a manejarlo, pasamos a la fase de agotamiento. Esta fase que nos daña, lamentablemente, nuestra salud
tanto física, emocional como social. Así que bueno, muchísimas gracias. Les he explicado la fisiopatogenia del estrés en el cuerpo, en el ser humano. Hasta luego. Wanda, me toca presentar el estrés junto a Dino y Joana. Y después de la explicación del estrés que dio Dino con respecto a las cuestiones fisiológicas que nos acontecen cuando tenemos esta sensación de alerta constante y de peligro, yo les quería traer esta cuestión del estrés como maestro, ¿no? Como Dino bien decía, esta situación se puede volver crónica y la sensación de malestar físico de la persona puede ser un efecto dominó importante en su vista, en su memoria, y siempre está acompañado de un malestar emocional. La persona que sufre del estrés no lo pasa bien, entonces deja de ver con gratitud lo que le pasa o lo bueno que puede tener en su vida. Y ahí empieza como a hacer un efecto dominó para su familia, su pareja, lo que sea. Pero en sí lo que quería comentarles era el tema de la emoción, ver la emoción que hay atrás de este maestro. Porque el estrés es una reacción del cuerpo a la mente. ¿Y qué le dice a la mente? Eso es lo que hay que ver, qué es lo que creamos, qué pensamientos creamos acerca de lo que acontece, lo que tomamos con miedo y precisamente en El poder de la hora, como en los otros libros, se toma como el miedo como una ilusión, no está pasando. Es una brecha de ansiedad que se forma entre lo que yo pienso que va a pasar y lo que está pasando. Entonces ahí entra este juego biológico de reacción de alerta ante una emoción que es de lo más recomendable atender. Solo nosotros sabemos de dónde sale esa emoción, por qué nuestro cuerpo está reaccionando así. Entonces la invitación es poner al servicio del corazón la mente, no tomarla como algo que hay que controlar desde un punto de vista despectivo, sino precisamente ser generadores de pensamientos que nos puedan ayudar a nuestra coherencia personal. Precisamente en el quinto acuerdo, el que les decía antes, que es la continuación de los 4 acuerdos que vimos en el módulo anterior, el quinto acuerdo es ser escéptico y aprende a escuchar. Ser escéptico es por no creer todo lo que vemos o escuchamos. Y aprender a escuchar se toma en cuenta a aprender los símbolos de los demás. ¿Se acuerdan que los símbolos eran una manera de cómo acordamos llamar las cosas? Y de alguna manera, con este vasto lenguaje que manejamos, igualmente las personas difieren a cómo denominan las cosas o situaciones y los juicios que tienen con respecto a eso. Entonces, al ser escéptico y aprender a escuchar, podemos aprender inclusive los símbolos de los demás. Y eso, dice el autor, don Miguel Ruiz, que nos lleva a la claridad. Y tal cual, ¿por qué? Porque de alguna manera la claridad nos da paz mental. Y como verán, todo da vueltas alrededor de la mente. Entonces, siendo creadores de nuestros pensamientos, poder resignificar nuestros símbolos, precisamente qué es para nosotros sentirnos estancados, o la salud, o la falta de dinero, todo lo que podamos identificar como lo que nos genera estrés, esta situación de alerta o de desánimo, de alguna manera está genial ponernos ese tipo de metas para sentir los progresos, pero no que esto sea un sustituto de sentir que es la vida, el ser con mayúsculas. Entonces, de alguna manera, podamos accionar en coherencia personal, es decir,
poner a la mente en coherencia con lo que sentimos y ahí accionar en consecuencia. En el poder de la hora se propone respirar, tomar conciencia del cuerpo y precisamente podemos encontrar en ese momento de tranquilidad la solución o bien saber identificar que es una ilusión, ese miedo que tenemos que nos lleva al estrés y bueno, tener paz y poder ir solucionando una cosa por vez. Así que bueno, gracias. Como dijo Dino, el estrés es una respuesta natural de nuestro organismo. En sus niveles normales es el que nos incita a la acción. Pero ¿qué pasa cuando se acumula en nuestro cuerpo? Como es una respuesta fisiológica de nuestro organismo a situaciones que percibimos como alarmantes, estar en constante, en permanente tensión, acumular esa tensión puede llegar a enfermarnos y ahí es donde está el problema. Se dice que el estrés tiene 3 fases. La primera fase, que es la de alarma, que es cuando percibimos una situación como alarmante porque va contra nuestro sistema de creencias o nuestro sistema de valores. Eso manda una reacción a nuestro organismo, que es la que genera cortisol, que es la hormona del estrés, y la que activa todo el mecanismo por el cual nuestro cuerpo va a querer defenderse de esa situación. Esto nos lleva a la segunda fase del estrés, que es la fase de adaptación o resistencia. Nuestro cuerpo con nuestra mente pueden elegir adaptarse a esa nueva situación que se percibe como alarmante o bien oponer resistencia y ofrecer una lucha. Si nosotros oponemos resistencia, a largo plazo esa resistencia nos va a llevar a la tercera fase, que es la fase de agotamiento y es la fase que nos llevaría a enfermarnos tanto física como psicológicamente. Entonces, ¿qué es lo interesante o qué es lo que deberíamos en lo que deberíamos interesarnos es ver cómo podemos manejar el estrés para que no nos enferme? Actuar a tiempo sería. Las formas de manejar el estrés básicamente son 2. La primera es identificar cuál es la causa que nos genera estrés, poder identificarla, parar un poco de la vida cotidiana, en nuestra rutina y en nuestro acelere de hacer las cosas todos los días de una manera repetitiva, poder parar, analizar qué situación nos está estresando como primera medida y como segunda medida poder identificar cuál es nuestro sistema de creencias o nuestro sistema de valores que está haciendo que esa situación me genere un conflicto interno, por así decirlo. El estrés no solamente deriva de una situación que veo como amenazante, sino también de un pensamiento, un solo pensamiento de que algo puede suceder, me activa todo este mecanismo que puede llevar a estresar nuestro cuerpo. Como recomendaciones para disminuir el nivel de estrés cuando lo tenemos es hacer ejercicio físico todos los días. Eso no solamente disminuye el cortisol, sino que aumenta la hormona que se llama serotonina, que es una hormona buena, por así decirlo. También el descanso suficiente, dormir adecuadamente las horas necesarias para nuestro cuerpo para reponernos. Sonreír más, acercarnos a nuestros seres queridos, hacer todos los días algo que nos guste mucho.
¿Por qué? Porque eso que nos gusta mucho nos conecta con nuestra esencia y nos hace sentir bien. Tomar mucha agua, va la suficiente, la necesaria, y tratar de disminuir los alimentos acidificantes, tratar de hacer nuestro cuerpo alcalino. Estas recomendaciones, junto con la implementación de técnicas como la de respiración, técnicas de relajación, masajes e incluso la práctica del yoga, son elementales y son muy, muy poderosas para poder combatir el estrés y disminuirlo en el caso que lo tengamos acumulado.